Sí, aquí estamos. Buenos Oh, días Ángel. buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenidos a todos a Mi Emocionario. Aquí estamos hoy compartiendo este espacio de entrevistas con Ángel Zapico. Él es coach personal y es director y coordinador en la escuela, lo voy a leer, de integración bioemocional y crecimiento personal en Marbella. Tiene un montón de cosas para contarnos. Les comparto yo antes, él ha sido mi primer coach, me ha acompañado en un momento muy especial y muy difícil de transitar en mi vida. Y nada, he descubierto con él este nuevo camino que estoy recorriendo y hoy tengo el gusto y el placer de compartir este espacio, este momento con él y que nos cuéntanos tú, Ángel, qué es esto de la biodescodificación, qué haces, cómo has llegado hasta aquí. El gusto es mío, Carolina. El gusto es mío. Y me alegro mucho de encontrarte, que no recuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos, cuando viniste a la consulta. Y ahora últimamente que te encontré y vi lo que estabas haciendo. Y digo, wow, qué cambio, qué orgulloso me siento, cómo me llena verte así. Y sí, fue de verdad que me impactó y me siento muy agradecido de que hoy estemos aquí hablando. Y, sí, me dedico a esto, a la descodificación biológica o biodescodificación. Creamos aquí una escuela en Marbella, donde nos dedicamos pues, a hacer terapia, a hacer acompañamiento y a dar formación también. A formar terapeutas y también a personas que quieren hacer un cambio, un proceso de crecimiento personal, que ahí yo creo que lo más importante. Ya luego el que decide dedicarse a esto o no es cosa ya de cada camino de cada persona. Eh, Sí, eh, lo interesante es, como tú dices, ¿no? No solo es la formación, sino en primer lugar aplicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Y ver cómo sí es posible cambiar, coger otra alternativa, encontrar nuevas opciones y cómo uno va creciendo, ¿no? Y cómo va saliendo del lugar en el que está para llegar a ese lugar que Exactamente, tanto está buscando, ¿no? exactamente. Empezando por mí mismo. Yo eh, encontré esto en el año 2014, 2000, no, un poquito antes, 2012, y justamente estaba en un punto crítico. Bueno, ya no tan crítico, pero yo venía de ser adicto desde que tenía 18 años hasta los 42, adicción a la cocaína. También estuve un periodo con la heroína y otras cosas. Y bueno, fue un periodo muy largo de mi vida. Imagínate, con todos los desastres que acompañan una adicción, ¿no? Entonces, como Atila, que va arrasando lo que pilla a su paso. Entonces, fue desde muy joven y me costó muchísimo salir de ahí, tocar fondo muchísimas veces. Y ya la última fue intensa. Eh, Me vine a Málaga, de Asturias, y dije, bueno, tengo que hacer un cambio. Y en ese momento casi más obligado por las circunstancias, porque estando ahí en la adicción era como que, bueno, nadie daba un duro por mí, ni yo mismo, creía que era imposible ya después de 20 y pico años así. Y bueno, toqué fondo. Terminé viéndome en la calle, durmiendo en la calle, pidiendo para sobrevivir. Y cuando vengo de una familia que lo ha tenido todo, o sea que no, nunca me faltó nada, ¿no? Pero la adicción, además de lo que vive la persona, arrasa con todo lo que hay alrededor, ¿no? Relaciones, familia,
la vida laboral, la manera de relacionarte socialmente, no solo me refería a las parejas, pues todo eso que uno va minando sin darse cuenta hasta que te encuentras en un punto donde o sigues por ahí y ya no sales nunca más o decides cambiar. Y un poquito es lo que tú hablabas, ¿no? De cuando tú llegaste a consulta y llegó el proceso que tú estabas viviendo, que te pone en una situación que te induce a un cambio. Y fue que ahí que me hice toda la rehabilitación y cuando vi que era posible que yo, un caso perdido, pudiera cambiar, me interesé muchísimo en entender todo esto, entender qué te lleva a una adicción o entender las enfermedades, para qué están ahí, cómo funciona todo esto, por qué surge esto así, encontrar respuestas. Perdón. Y entonces, pues me interesé por formarme, por conocer esto y encontré la descodificación. Entre otras cosas, la primera formación que hice fue de coaching, como dices tú. Fue como el primer contacto con un cambio interior, con encontrar recursos internos para poder afrontar las cosas, ¿no? Y hacerme preguntas que no me hacía nunca. Y ahí empecé a vivir esa transformación. Y ya con la descodificación fue como ya como casi todas las respuestas ya empezaban a tener sentido, ¿no? Las preguntas empezaban a tener sentido. Y empecé a formarme, como te digo, y hasta hoy. Formamos esta escuela para acompañar a otras personas, ayudar a otras personas, traer esta información a otras personas y entender que la adicción, como cualquier otro síntoma o cualquier otra enfermedad, viene con algo más. Es como ¿para qué está esto aquí? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está queriendo decir esto? Y ahí fue que me encantó este método. Hay muchos caminos. Este para mí es el que más sentido tiene. Y de hecho lo he podido ver en todos estos años en consulta y en formación, los cambios en las personas, enfermedades graves, tipo cáncer, como diagnósticos terminales o diagnósticos sin solución, sí la tienen. Y bueno, lo que me gusta de esto es que había un tiempo que había mucha confusión con este tema y lo que me gusta decir es que la descodificación no sustituye ningún tratamiento médico, no excluye ninguna terapia, menos cualquier tratamiento médico que la persona esté optando por seguir, sea el de la medicina alopática, con sus procesos y sus maneras de verlo, sino que es más un complemento. O sea, lo idóneo de esto sería que las dos miradas acompañaran a una persona en su proceso paralelamente. Sí, y claro, cada persona que sea libre de decidir, de optar por los métodos que esa persona elija, para lo que sea coherente para la persona en ese momento. Entonces, para mí, aunar las dos miradas es muy rico. De hecho, en las formaciones, en la nuestra y en todas las que conozco, vienen muchísimos profesionales de la salud y aquellos que están con este conocimiento, pues es muy rico. Están en un lugar privilegiado
para que si dentro del sistema quizá no pueden aplicarlo, con ese conocimiento, como es lo que nosotros hacemos, muchas veces ellos derivan y hacemos como las miradas en conjunto, ¿no? Y está buenísimo, está riquísimo esto. Está riquísimo, sí, yo lo he comprobado vamos, en primera persona, en mi propia experiencia contigo. Qué importante es, como dices, poder aunar esas dos miradas, ¿no? Yo recuerdo en el momento en que nos conocimos, que fue como un ángel. Para mí, tu nombre, vamos, además que te pega. Fuiste un ángel. Porque sí es verdad que yo estaba pasando me acababan de dar mi diagnóstico de cáncer de mama y yo tomé conciencia en ese momento de que necesitaba atender ese otro aspecto de mí que los profesionales de la salud no miran realmente, no miran por las emociones, por el sufrimiento, los sentimientos del paciente, ¿no? Entonces ahí es donde yo necesitaba atender. Y sí que fue, como bien dices, sin abandonar el método tradicional, ¿no? El tratamiento médico, acompañar y tener una persona que te acompañe y que te vaya guiando y que te vaya invitando a la reflexión para que tú misma descubras, como bien dices, los recursos que son propios, ¿no? Que son propios. Pero bueno, tomar conciencia, la importancia es de tomar conciencia de lo que uno necesita, ¿no? Y dar ese paso de salir a buscar, elegir este acompañamiento, ¿no? Que es muy, muy, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Claro, es esto que tú dices, se trata de acompañar a la persona, primero que entienda para qué ha llegado hasta ahí, que cada enfermedad, cada tejido responde a una serie de vivencias, un conflicto que llamamos biológico, que hace que cada uno viva una situación, vamos a llamar, de estrés de una determinada manera, ¿no? Cada persona lo vive individualmente de una determinada manera. Pero sí que hay una relación entre una manera de vivir las cosas y los órganos. Entonces, desde ahí puedes acompañar a la persona que se dé cuenta, tome conciencia y acompañarla a que pueda ella misma, conmigo, con el terapeuta, a encontrar esos recursos que ya tiene y si no, ayudarla a que los desarrolle. Pero normalmente siempre están ahí. Y claro, esto implica muchas veces tomar muchas decisiones, hacer muchos cambios que a veces trastocan todo lo que hay alrededor de la persona, todo el sistema, porque se recoloca todo. Entonces la persona empieza a darse cuenta de que hago muchas cosas que no quiero hacer y empiezo a darme cuenta de que necesito hacer un cambio y me posiciono desde otro lugar y empiezo a relacionarme y a vivir las cosas de otra manera y eso es riquísimo. Y la idea es que ese cambio sea duradero, que ya quede ahí para la persona para que a partir de ese momento, de este proceso, pueda vivir todas las situaciones que se presentan desde otra mirada, desde otra manera, desde dentro. Y sí que el cambio y la transformación queda para siempre, ¿eh? Cuando, sí. Bueno, por lo menos es el testimonio que yo puedo dar, la prueba que puedo dar de haber pasado por ahí. Y mi camino empezó en ese momento y no he parado. En el momento pienso que cuando se despiertan tus talentos, se despiertan tus recursos, ya no hay vuelta atrás. Tú ya estás viendo las cosas de otra manera, ya estás pensando de otra manera y consecuentemente ya te comportas de otra manera, ¿no? Y es verdad que dentro del sistema del que formamos parte es como mover una ficha y se mueven todo el resto del tablero, ¿no? Sí, y hombre, a veces es de vértigo, sí es verdad que la sensación es de vértigo, ¿no? De wow, la incertidumbre, lo desconocido, el miedo, pero bueno, siendo valientes, que pienso que eso también es un recurso propio que tenemos todos, tú te lanzas al vacío y la red aparece. Y encuentras ahí tus momentos, encuentras
tus propios recursos y encuentras esas personas como tú que aparecen en tu vida y luego reaparecen, como nos ha ocurrido ahora, después de unos años de no tener contacto, reaparecen en tu vida y todo ocurre en el momento en que tiene que ocurrir. Es fantástico. Pero yo pienso, el desbloqueo de nuestra propia energía, de nuestros propios talentos y recursos internos. Claro, es que ya venimos con una información epigenética. Ya vivimos en el vientre de nuestra madre cuando nos está gestando una serie de lo que ella vive, lo que vive el entorno. Eso deja una impronta y nos vamos estructurando, además de todo esto, en creencias. Situaciones que vivimos una vez o repetidas veces donde una creencia se va instalando en nosotros. Entonces ya miramos la vida con esas gafas. Entonces, claro, cuando llevas mucho tiempo mirando la vida desde esas gafas y te lleva a un lugar como este, ¿no? de una crisis, de una enfermedad, de una adicción o de cualquier otra crisis existencial, por ejemplo, una relación de pareja, y te das cuenta de que tu manera de ver las cosas no está funcionando, no te está llevando a un lugar sano y coherente para ti. Entonces ahí viene cuando estas crisis te ponen en un punto donde dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo igual o miro a ver en mí qué es lo que necesito cambiar, transformar o darme cuenta y dejar de echar la culpa al exterior? Que sí, nos pasan a todos cosas, pero en nosotros está cambiar la manera en que las vivimos en la medida de lo posible, cambiar la manera en que las afrontamos y ver las cosas de otra manera. Y entonces creo que estas crisis pues también tienen un tesoro, un cofre del tesoro detrás, ¿no? Y llegar ahí y darte cuenta y ver que se puede cambiar y llevar una vida en la medida que uno pueda lo más estable, sana y de bienestar posible, se puede. Se puede, absolutamente, absolutamente. Me encanta. Mira, estoy tentada de preguntarte, a ver si nos puedes contar, aunque sea resumidamente, en qué consiste esto que tú haces, la biodescodificación. Sí, pues es como una sesión, como podemos estar tú y yo aquí ahora, donde la persona pues viene con un planteamiento. Ya puede ser una crisis de pareja, un conflicto existencial, una enfermedad. Y entonces se entrevista, haces una entrevista como una sesión de coaching a la persona con una serie, recabando toda la información posible para hacerte una idea de cómo, de qué situaciones ha estado viviendo la persona a lo largo de su vida, encontrar patrones que se repiten y desde ahí pues acompañar a la persona a descubrir qué es lo que le está pasando, cómo lo está viviendo, de dónde viene, mirar también la historia genealógica, que creemos que no tiene nada que ver y tiene todo que ver. Todo lo que se vive en el vientre materno durante el embarazo es muy clave. Y cómo desde que eres niño te vas viviendo las cosas con una tonalidad específica que te lleva al punto de partida del motivo de consulta. Y entonces se trata de esto, de ir descubriendo qué ha desencadenado esta crisis o esta enfermedad, encontrar el origen, que es lo que llamamos situación programante, y hacer un proceso. Y eso puede pues, llevar, pues depende del caso, depende de la patología, depende del conflicto, de la persona, pues un proceso que puede ser pues 2, 5, 9 sesiones, 15, depende, ¿no?
Entonces es un poquito para que la persona cuando salga de este proceso sea otra. Sea otra en el sentido de que tenga los recursos y la capacidad para vivir todo esto de otra forma. Más ecológica, más sana para la persona. Sí, poderlo transitar, ¿no? De una manera más amable, de pronto siendo responsables, siendo conscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Y así poder gestionarlo y transitarlo sanamente, ¿no? Como dices tú, con Exactamente. ese sostén del bienestar, ¿no? Bienestar físico, emocional. Exactamente. Y que en la vida pasan cosas. A todos a diario nos ocurren cosas. La historia está en cómo las vivimos, cómo las afrontamos, si las evadimos, si nos enfadamos con ellas, si culpamos a los demás o a la vida. Y en cierta manera, darnos cuenta de dónde está nuestra parte de responsabilidad en todo esto. Y es ahí donde nosotros podemos hacer un cambio. Porque muchas veces lo que sucede en el exterior lo podemos cambiar o no. No está en nuestra mano. Pero sí cómo yo elijo vivirlo. Y ahí está el quid de la cuestión, ahí está la clave. Y la persona que encuentre en sí los recursos para poder vivir las cosas de una manera distinta a como lo venía haciendo en determinadas áreas o en todas de su vida. Pues Más sí, o menos. la importancia de estar dispuestos al cambio también, ¿no? Y a la transformación. Abiertos a esto. Muy bien. Abiertos, exactamente, abiertos. Pues sí es verdad que a todos nos pasan cosas y como tú bien dices, y a mí me gusta también decir que la vida es una cuestión de actitud, ¿no? Y así como tú decidas transitar y interpretar de alguna manera las circunstancias que se te están presentando, es el destino al que vas a llegar, ¿no? En la meta que vas a alcanzar. Y si es verdad que valiéndonos de nuestros propios recursos y contando con personas como tú que nos ayuden y nos Como esclarezcan, tú. y como yo, sí, que nos acompañen en el camino, pues ya fantástico y fenomenal. Pues muchísimas gracias, Ángel, por todo lo que nos has compartido. Me ha encantado, ha sido muy, muy enriquecedor para mí, espero que para toda la audiencia que nos vea, que nos escuche. Y nada, espero que nos volvamos a encontrar y sigamos en contacto en este camino. Y muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te escuchen y desde luego que decirte esto, que es posible cambiar, que es posible vivir las cosas de otra manera y que muchas veces necesitamos ayuda para poder verlo. O sea que esa ayuda está ahí, estamos ahí y cualquiera puede acceder a ella. Así que gracias, Carolina, un placer encontrarte y por supuestísimo que seguimos en contacto. Gracias a ti, Ángel. Un saludo. Chao, Gusto. chao.